la clase. Sin embargo, pues les interesa, ¿no? Saber lo de la clase, quizá en un momento que ellos tengan tiempo, puedan verlo, ¿verdad? Sí, hermanitos, entonces permíteme compartirles. Voy a ocupar poco tiempo para esta clase, porque necesito también a ustedes escucharlos sobre este camino, ¿no? Que justamente es la palabra del día de hoy, que se llama Ohui Nahualtzin, el sendero del Nahual, ¿no? Que es un camino. Algunos me decían, oiga, pero ¿qué sentido tiene o qué diferencia hay entre el sendero del Nahual, entre el camino rojo, entre la Toltequidad? Bueno, el camino rojo no lo conozco mucho, ¿no? No podría yo darles una explicación más amplia. Él me parece, no estoy seguro, me parece que surge en la necesidad de poder seguir compartiendo, en la necesidad de seguir reavivando toda esta vida, ¿no? De nuestros ancestros. Eh, Hubo un abuelo que fue con los abuelos del norte, que pues se trajo ese conocimiento nuevamente para el centro de México. La toltequidad. Bueno, la toltequidad justamente es el conocimiento de investigadores, de hermanitos, de abuelos, que de una u otra forma resguardaron esa información, lo dieron esa información para poder tenerlo en libros y qué bueno que estén en los libros, ¿no? Sí. Lo que sí les puedo hablar un poquitito más que qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos practicando nosotros, justamente es del camino, del sendero del náhuatl, ¿no? Que se refiere más a la práctica, a la practicidad, a la experimentación realmente de la fuerza y de una otra forma el poder que necesitamos nosotros entender y comprender desde un paralelismo de conocer y aplicar. Conocer y aplicar. Después de aplicar, viene el tercer paso, ¿no? Aprender. Y aprender a caminarlo, porque aprender a caminarlo es lo más fuerte que podemos encontrar. Ya eso nos conlleva a querer experimentar momentos, vivencias muy fuertes, hermanitos, ¿no? Justamente esta palabra que es el de Ohuitzlampa o Huitzlán, ¿no? Tlán como el lugar donde, como les comentaba yo en la mañana, ante esta palabra de Ohtli, de camino, Huitz, de Huitzli, de espinas, Tlán, lugar, el lugar donde se genera todas estas espinas. ¿Y cuál es? Pues en nuestro camino, ¿no? En nuestro experimentar. En el caso de Tlampa, nos habla del Mictlampa, porque justamente, ¿no? El día 24 hacia este camino, empezamos a caminar ese sendero, que desde el día 19, desde el día 20, 21, 22 y 23 se celebra todo esto, ¿no? No es que pare el sol, no, sino que de aquí retorne hacia el norte, ¿no? Entonces, Ohuislampa es el sendero de espinas del colibrí que va, dice, hacia el rumbo del Valle de los Muertos, hacia el rumbo del Mictlampa, que realmente, hermanitos, es eso a donde vamos, ¿no? Querramos o no, pues a eso vamos. Cada día desde que nacemos empezamos a morir, a morir. ¿Cómo? Pues dejamos de morir ese pequeño niño para convertirnos un poquito más grandes. Y nuevamente, llegando a los 52 pues nos regresamos, llegando a los 52 pues nos regresamos nuevamente a nuestra niñez, ¿no?
eh, justamente a veces ha sido mal entendido, mal comprendido la sabiduría de los abuelos, ¿no? Que queremos romantizarlo, queremos hacerlo como que muy florido, muy, sí, pero dentro de esa enseñanza, toda enseñanza tiene dos polos, tiene dos caminos. Justamente nosotros nos ponemos en medio y decidimos qué tomar, qué no, hermanitos, ¿no? Después de este entierro que vivimos, ¿no? Fue el día 20 en la noche, a partir de las 6:45. En mi caso, como dejo el cargo para la hermanita, para la abuelita, yo tuve que ponerme precisamente, al rumbo del Mictlampa. Yo, al rumbo del Mictlampa. Ella, al rumbo del sur, al rumbo de Huiztlampa. El abuelo Topilzi, en el rumbo de Tlahuiztlampa, de la luz. Y la abuelita, que también resguarda en el rumbo de las mujeres. La abuelita de la medicina. ¿Por qué? En esta ceremonia es así porque es recibimiento del bastón de la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, a las 6:45 vámonos para arriba. Fueron muchas cosas que tuvimos que deshacernos y hay cosas que vamos a terminar de eliminar este 11 de marzo en la noche para amanecer el 12 de marzo en la mañana, con el año uno conejo. Todo esto es seguir caminando en este sendero, ¿sí? Estos 260 tonalti vamos a terminarlos de trabajarlos en febrero. Si ustedes hacen sus cuentas, el día 1 de enero inicia la trecena de Secoscacuautli. ¿Coincidencia? Tal vez, ¿no? Secoscacuautli. ¿Y quién es su regente de Coscacuautli? Xolotl. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque es lo que vamos a hacer. Em, si ustedes recuerdan que muy recientemente nos integramos al círculo de los Macuiltin, de los números 5, que sus enseñanzas son fuertes, sí, son muy fuertes, quebrantan quebrantan varias reglas, quebrantan varios códigos, como le llaman ellos, o claves, en donde uno lo tiene que vivir, ¿no? Y eso, en la siguiente trecena, yo les voy a compartir esas enseñanzas para que si ustedes están en su posibilidad de aplicarlos, sí, los apliquemos. Pero necesitaremos una responsabilidad férrea, hermanitos, una responsabilidad en verdad de decir, lo haré. A partir de esta trecena, yo empezaré a trabajar con ustedes en esa trecena para los ejercicios de sanación. ¿Se acuerdan que yo les dije que les voy a enseñar cómo de viajar de aquí, donde estamos, y reunirnos en tal lugar, a tal hora, en tales minutos? Nos reunimos para enviar energía. Eso de manera muy consciente, o sea, al despertar y antes de dormir. Por ejemplo, el día de hoy, supongamos que a las 11 de la noche, ¿no? Nos vamos a coordinar, vamos a decir, bueno, yo quiero que me visiten, que me manden primero la energía, porque una cosa es que mandemos la energía y otra cosa es ir a tal hora en la madrugada y hacer esta sanación. Ojo,
Aquí sí les voy a ir explicando, antes de que iniciemos la trecena de Secos Cacuautli, nuestras protecciones. Y me van a disculpar ahí, les voy a estar recordando, protéjanse, protéjanse, porque a veces, no se crean, el ego está vivo, el ego ahí está presente. A veces dice uno, no, pues yo ya pasé por muchas pruebas, ya, a mí ya no me pasa nada. No es cierto, no es cierto. Pasamos, lo tenemos que vivir, se los digo por experiencia, pero para ello vamos a cuidarnos, ¿no? Entonces, quiero iniciar la clase, dice, Tlamatiliscayot. Es diferente Tlamatiliscayot que Tlamatilistli. Tlamatilistli solamente es sabiduría, sabiduría de los abuelos, sí, pero Tlamatiliscayotl, sabiduría ancestral, que solo se recuerda porque ya lo hemos vivido en nuestras vidas pasadas, como el renacimiento del nuevo sol. Quiero esta clase y estas clases de aquí a marzo decirles que esta frase nos lleva a esto. Si, como dijimos, que vamos a respetar los ciclos, bueno, iniciamos un nuevo ciclo. Y el Tlamatiliscayotl es justamente eso. Tlamatiliscayotl es yo inicio una nueva etapa de mi vida. Pero para ello tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, que es mi energía, mi chimaltonali. ¿Qué es mi chimaltonali o mi energía? Mi modo de pensar, mi modo de generar situaciones y vivencias, ¿no? Entonces, justamente para irnos renovando como este sol que avanza hacia el norte, que claro, él va a haber un momento que no va a parar, nosotros sí, ¿no? Pero vamos a seguir su camino. Justamente por eso hubo clases que yo les decía, sé como el sol, vive como el sol. Aprende de que hay momentos muy fuertes, pero también hay momentos muy hermosos que tienes que vivirlo. Y aprende que después de ti viene la noche. Y aprende que después de ti vienen otros. ¿Sí? Decía un abuelito, no te creas que sabes mucho, porque lo único que vas a dejar es lo que tú compartes, lo que tú compartes, lo que tú sanas con esto, lo que tú sanas con esto, nada más. Así como el sol nos sana, sí, pero en exceso nos quema la piel, sí. Entonces, es esa parte que a veces necesitamos aprender. Bueno, hermanitos, entonces, el trabajo que vamos a hacer va a ser esto. Esto es lo que vamos a hacer de aquí hasta marzo. ¿Sí? En marzo, después del 12, iniciamos nuevamente con dos cursos, uno nuevo y uno sí va a ser la segunda parte de los pedidores de lluvia. El nuevo, ¿cuál sería el curso nuevo? Ahí, donde ya vamos paso por paso. ¿Cómo vamos a ir a tal lugar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir en ese ambiente? Porque créame que no todos quieren que lo logremos. No tan solo son personas, son energías que nos ponen a prueba. Uno de ellos es el Yeyecatl Yowali o Yeyecatl Capusti, el aire de la noche, el aire negro, pero también se traduce como Tezcatlipoca, que está en todos los lugares al mismo tiempo. Ojo, es esa parte. Al decir estoy en todos los lugares al mismo tiempo, pero a la vez estoy yo aquí.
Es una práctica que, que se vive. Yo en este caso les estaría compartiendo después del 21 de marzo, ¿sí? Porque después del 12 vamos a vivir los 9 señores de la noche. Ustedes ya los conocen, son 9. Después del 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de marzo. Para 21 empezamos con este curso. Tal vez hayan escuchado esa parte, que hay abuelos, que su cuerpo físico está aquí. Aquí está. Ahí donde están ustedes, por ejemplo, ustedes. Pero los han visto en otros lugares, ¿no? Es justamente la energía de Tezcatlipoca, que está en todas partes al mismo tiempo. Por eso al mismo tiempo es Tezcatlipoca Yayaute, Tezcatlipoca Ixquimili, Ixtlaculuhqui, Xolotl, al mismo tiempo es Quetzalcóatl. Si nosotros lo trasladamos a la religión, es como ese omni- omnipotente, como esa energía que está en todos lados. Lo sabe, lo vive y, sobre todo, nos confunde, ¿sí? Porque confunde el ego, el orgullo, el miedo, la duda y el deseo. El deseo de saber, querer saber más. Cuando lo que sabes, si no lo has practicado, no te va a permitir tan fácil acceder a esa otra información, hermanitos, ¿no? Buenas noches, hermanita Violeta. Bienvenida. Entonces, justamente como estos relatitos que yo les comparto, pues son vivencias que los vienen compartiendo. Por eso es que son muchos, sí, son muchísimos, sí, y sirve para todo. Si lo queremos aplicar, sí, ¿no? Inclusive podemos generar nuestras experiencias. Bueno, ahora, el trabajo para la próxima trecena va a ser de Coscacuautla. Él es del rumbo de la fuerza de voluntad, del rumbo de Huizlampa, ¿no? Y lo vamos a iniciar el 1 de enero, esta trecena. Ahorita estamos en la trecena de Cali, de todos estos cambios en la casa, en todos nuestros cuerpos, ¿sí? Bueno, la veintena de Atemostli, el descenso de las aguas. Vamos a trabajar con esta veintena. ¿Quién es su regente? Tlaloc, el licor que bebe la tierra. Ujú. Que va a iniciar el 6 de enero y termina el 25 de enero del 2026. Ujú. En esa veintena vamos nosotros a agradecerle a Tlaloc por todo lo que nos ha dado con respecto a las aguas. Pero también le vamos a pedir para que nos ayude a mover estas aguas que tenemos. ¿Cuáles son? El agua de nuestra sangre, el agua de nuestros órganos internos, el agua de nuestras lágrimas, el agua de nuestro sudor. Todo eso es parte de trabajar con Tlaloc, ¿sí? Entonces, tal vez, solo tal vez, en lo que voy detectando en las prácticas, hay ciertas cosas que los abuelitos han retomado de la religión católica, pero yo voy tratando de eliminarlos y solamente dejar el que es de nosotros, de los ancestros. El detalle es que cuando no le sumas a esto, porque ellos así aprendieron y no te resultan, por eso dicen ellos, es que yo te dije, este conocimiento no es como tú lo quieres.
que sea. Ese es como se te enseña. Bueno, ¿no? ¿Vamos a trabajar con los señores del día volátiles, señores de la noche? Sí. ¿Y cómo? En la practicidad, en la de practicar todo este camino. ¿Cómo? En el curso de creación de plegarias enfocadas hacia la transformación de nuestras vidas, en el camino del Nahual, en el que vamos a crear pequeños frases, versos, poemas, como yo le llamaría más plegarias, porque es la palabra florida. ¿Pero para qué? Uno, para protegernos. Dos, para pedir, agradecer y empoderar. Tres, para sanar. Cuatro, para conocer nuestro poder del cuerpo energético, del cuerpo físico. Y cinco, para entender que dentro de las palabras que yo les he compartido, ¿no? Por ejemplo, la palabra istetlatla, istetlatlistli, que es generar ese calor para dilatar las extremidades y poder desprenderlos o dislocarlos y tomar otra forma. Esa es la parte física. En la parte mental también es esa parte, quebrantar ese, ese pensar. ¿Y qué es quebrantar ese pensar? En dejarle todo a Dios y nosotros no colaborar. En decir, es que esto que estoy viviendo, Diosito lo quiere, me está castigando. Pero ¿por qué no decimos, esto que estoy viviendo es fruto de mis acciones? Es lo que tenemos que entender en la creación literaria. Hasta ahorita ustedes tienen muchísimas palabras que ya se escribieron, ¿no? Más, más de 200 palabras ya tenemos, que en este febrero terminamos las 260 palabras. Todas esas palabras, más voy a seleccionar 13 relatos que vamos a integrar en el libro, más vamos a integrarle las plegarias de los señores de la noche, más las plegarias de los señores del día, más las plegarias de protección. Vamos a crear nuestro libro digital. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros lo tenga. Y el día, ya tendríamos un borrador para el 11 de marzo, a todos se nos envía. ¿Para qué? Para que en este año, uno conejo, todos lo vamos a estudiar. En el año 2 carrizo, recuerden que el plan, el proyecto es ya presentar un libro formal como, quizá como este libro formal, un librito ya formal, donde todos nosotros podamos acceder o donde algunos de nosotros, ese mismo libro, nos sirva para guiar a los demás. ¿Sí? Recuerden que estamos aprendiendo para ser maestros de este camino, ¿no? Porque nosotros lo estamos ahorita formalizando. Todo lo que se nos viene compartiendo es de manera oral, ¿sí? De manera así, como siempre se ha compartido. Pero nada que mejor que un librito donde podamos escribir y ustedes allá donde están, donde estén ustedes en el círculo. Vamos a estudiar esto. Y aquí está el libro. ¿Y por quién, de quién es ese libro? ¿Quién lo escribió? Es de los abuelos, pero también de nosotros, porque nosotros lo vamos a vivir, ¿sí?
Por eso es que vamos a iniciar con la creación de plegarias enfocadas hacia la transformación de nuestras vidas. El camino del Nahual. Tenemos que vivirlo. O sea, que tanto vivamos las trecenas, las veintenas, que tanto que vivamos los señores de la noche, los señores del día, yo sé que suena muchísimo, pero cuando los empezamos a vivir paso a pasito, es una forma de vida. Ahora, nos dice, trabajo con los señores del día. Ustedes ya se saben las plegarias de los señores del día, o por lo menos escritos, me imagino que ya los tienen guardados, impresos, y vamos a, que son 13 días. En esta trecena, recuerden que le vamos a agregar, ¿quiénes? Los volátiles. ¿Por qué? Bueno, porque es una trecena de ave. ¿Cuál es? Coscacuautli, águila de collar. Por eso le vamos a agregar estos 13 volátiles con su plegaria. Ah, pero seguiríamos nosotros con los relatos. Sí, sí. Pero ahora estos relatos cada vez se ponen más fuertes, más comprometedores, es de los Macuilti. A partir del mes de octubre, noviembre y este diciembre, por ahí ya tenemos guardados un poquito aquí, que serían cerca de 20, de 20, 25 relatos de ellos. Y lo que a mí sí me sorprende y me fascina, que son cosas que si uno los practica, resultan, ¿no? Tal como me pasó recientemente, resulta, se hacen, porque lo hacen con una seguridad que te dicen, va a pasar, y así va a ser, ¿sí? Ahorita tenemos a una abuelita y un abuelito, el abuelito sí es de los McQuilting, y la abuelita es medicina, que me están estado acompañando a visitar en estas sanaciones. Pero me dicen, por nuestra edad, por la energía que se gasta, pues a veces energía física, porque sí hay que viajar. Me dicen, ¿por qué no les enseñas a tus alumnos? Nosotros te vamos a ir guiando, te vamos a ayudar a responder todas las preguntas que nos hagas. ¿Por qué? Porque ellos son pareja, ¿no? Son dualidad. El problema es que su familia, sus hijos, sus nietos, nadie quiere aprender. Y entonces me dicen ellos, pues tú que estás deseoso de aprender y compartir, ¿por qué no lo hacemos a través de ti? ¿No? Digo, bueno, pues yo quién soy para negarme. Si de eso pido mi limosna, ¿no? Aunque me lleve algunas sorpresas. Pero bueno, hermanitos, entonces ese es el plan en la siguiente trecena. ¿Cada vez se va a ir poniendo emocionante? Sí. Y otra vez terminando los 260, ¿seguiremos con más palabras? Si ustedes quieren, pues seguimos. Hay más palabras. Y esas palabras nos van a ayudar a crear nuestras plegarias. Porque son palabras muy profundas, hermano. ¿Sí? No es un simple quema, quema es sí. No es lo mismo decir quema que decir tlalyoli. Tlali, corazón, perdón, tlali, tierra. Yoli, vida, pero también yolot. Entonces, tlalyoli quiere decir el corazón que le da vida a la tierra. ¿Y qué es tlalyoli? Maíz. El maíz somos nosotros que nos da vida a la tierra, ¿no? Y así sucesivamente muchísimas palabras. Tlexochtli, ¿no? Todas esas palabras, Aquetzamani, Shinemiken Aquetzamani, ahí está, ya salió un verso. Vive como el agua inamovible. Que aunque a veces llegan tormentas, pues sí,
Bueno, entonces el trabajo del sendero de los señores de la noche. También vamos a iniciar ese curso, hermanito. Práctico, sí, pero ahora sí, aquí sí, vamos a comprometernos, no conmigo, hermanitos, no, con ustedes mismos. Ustedes se van a comprometer de caminarlo, pero vamos a usar el amochli. ¿Saben cuál es el amochli? Tezcatlipoca. ¿Y cuál es ese amochli Tezcatlipoca? El que le dicen Feyerabad Meyer, que es mal llamado, pero bueno, por aquel personaje que lo rescató, y ya saben cómo es el sistema, ¿no? Pero he ahí lo que les acabo de decir, Tezcatlipoca, el que está en todas las noches presente, la energía más antigua de todos, porque antes del sol, antes del día, todo era oscuro. Y antes de nacer nosotros, vivimos en esa oscuridad, en esas aguas, en el vientre de nuestra madre biológica. ¿Mm? Entonces, hay una congruencia, ¿verdad? Bueno, estos, pero nada más son 9 señores de la noche. Ujú, no más. Practicándolo, ustedes ya lo han vivido, los que realmente decimos, me pongo mi collarcito y órale, me pongo a decir la plegaria, se siente una energía en verdad. Más cuando es con mi Mictlantecutli. No, no es que los espante, solamente de que pues, como nos han programado en nuestra mente, es que nos da miedo. Pero realmente ese es ese es nuestro verdadero hogar, hermanitos. Ahí vamos a regresar todos, ¿no? De ahí sacaron los huesos para que formara nuestro cuerpo, lo hizo Quetzalcóatl, pues ahora nuevamente tenemos que regresar allá, ¿no? Y sí, 9 señores de la noche, pero vamos a estudiar las ceremonias. ¿Qué se hace? ¿A qué energías le vamos a darle nuestra ofrenda? No se espanten, no es ofrenda de otra cosa. Es ofrenda de flores, ofrenda de ayuno, ofrenda de ayuno de sueño, ofrenda de guardar silencio, porque cuando callamos, nuestro ego, es que yo sé más, yo sé lo que les digo cuando se vive esto. Este curso nos va a preparar para la ceremonia, para los que nos van a acompañar y para los que no lo quieran, también lo quieran practicar allá. Es una preparación, hermanito, es una preparación. Es una preparación mental, emocional, energético y físico, porque créame que sí se necesita, ¿no? Entonces, estos señores de la noche, para eso vamos a hacer. Tenemos que ofrendar algo más, sí. Fuego, agua. Al unir fuego, agua, en la mano izquierda, dijimos, hay una energía. En la mano derecha vamos a encontrar otra energía, ¿sí? Todos estos Mashochponcayotl, que en español o español castellano mexicano decimos son mudras, ¿no? Llevan un sentido común para crear energía, que todos estos dedos están conectados con nuestro teyolía, con nuestro hijiyot y con nuestro tonal, sí, que que ese va a ser el curso nuevo. Cómo utilizar estas mudras, ¿no? Para crear energía. Ojo,
crear energía de sanación, pero que creen que esa misma técnica, esas mismas mudras, solo cámbienle la intención, solo cámbienle lo que quieren ustedes hacer, pueden utilizarlo como veneno. A veces suena fuerte, pero es la realidad. La misma mudra que es Mashochponkayo, decimos, ¿no? De Yeyi, porque estás creando, que por favor el hermanito Pedro sane, ¿no? Que el universo le dé las palabras para su corazón. Yo le envío sanación, ¿no? Yo lo estoy enviando, pero también puedo mandarle todo lo contrario y llega, ¿sí? Llega, hermanitos. Solo recordemos, el universo es muy justo y muy recíproco. Y eso se practica en todo, por ejemplo, en una de las religiones muy antiguas, ¿no? Los que trajeron de África, ustedes ya sabrán, no es tanto por darles promoción. Son religiones muy antiguas que tienen a un ser, a una energía como nosotros, el Ometeotl, o nuestro gran creador, Vishkoar, que él es justo, es mucho más justo, que él no te dice hiciste bien o hiciste mal, no, lo que tú hiciste, eso te regreso. Todo lo que tú preparaste tu hermano, eso te regreso, porque eso es lo que tú estás generando. ¿Mm? Bueno, tenemos las prácticas nahuálicas, ¿sí? Que el día este martes 29, o sea, el lunes en la noche, para en la madrugada del día martes, vamos a hacer un nuevo ejercicio, una nueva práctica. Son 13, no más. Hay más, sí, pero este es el primer nivel. ¿Para qué? Para seguir redescubriéndonos nosotros mismos. Curso náhuatl básico y avanzado, me dice el hermanito que sí lo va a dar el curso, ¿no? Me parece que por la situación de nuestros centros de trabajo, que él también viaja igual, un poquito más que yo, de lejos, quiere dar la clase los días sábado y domingo. Le digo, bueno, entonces yo daría clases el día martes y el día viernes, ¿sí? Ya el lunes yo les daría asesoría, igual miércoles, jueves, asesoría personalizada. ¿Qué quiere decir con asesoría personalizada? Y eso yo lo he descuidado con ustedes, hermanitos, y he llegado ahorita a comprender eso, que les doy 3, 4, hasta 5 cursos. 2 cursos, pero ya ustedes me van a, ¿no? A lo mejor el lunes no les daré que esta clase como ahorita, pero pues a lo mejor en el día, en la tarde, que me digan, ¿sabe qué, maestro? Regáleme media hora, 1 hora, tengo dudas, quiero saber esto, quiero saber lo otro. O le comparto mi experiencia, mira, me pasó esto y esto, ¿qué me puede decir usted? ¿Sí? Y eso nos va a servir tanto para mí saber cómo están avanzando, tanto para ustedes irlos asesorando de manera personalizada. Con respecto a mis cursos, al curso del maestro José, va a depender de lo que ustedes, pues de las dudas que tengan, porque tiene que ir de manera paralela. Entonces ahorita yo les manejaría 3 cursos, sí. Creación literaria, que sería el martes en la noche,
práctica nahuálica, que sería el martes en la madrugada, viernes y jueves, que es creación literaria, y ahí están los tres cursos. Sábado y domingo, el más. No sé si náhuatl básico o los que no saben nada de cero, va a ser sábado o domingo, pero el otro nivel es el segundo. Algunos ya conocieron un poquito de gramática ahora, a hacer algunas frases y todo eso, ¿no? Sí, hermanita Nahuiacat, la escuchamos. Sí, gracias, Sebastián. Bueno, saludando primero a todos los hermanos, a usted, maestro. Em, Mi duda es la siguiente. Yo soy de la Ciudad de México, acá por el área de Coyoacán. Voy a viajar para pasar el año nuevo con familiares de Acapulco. Em, Mi duda es, ¿yo me tendría que dormir separada de ellos, de mi familia, para hacer las prácticas? Porque, bueno, ellos no saben nada de esto y se van a espantar cuando me vean haciendo cosas raras. Entonces, yo lo digo también por las energías que hay allá. Allá hay otro tipo de energías, entonces me Sí. pueden detectar y me pueden a lo mejor hasta hacer un daño, ¿no? ¿Usted qué me recomienda? ¿Que las haga allá o que deje pendientes para cuando regrese aquí a la Ciudad de México? Sí, hermanita. Bueno, yo entiendo por los días festivos que vamos a tener. Y bueno, miren, qué bueno que lo pregunta. Después de estas prácticas, recuerden que en febrero termina los 260 tonalti. Vamos a retomar la trecena de C, Cipactli y C o C, los dos trecenas, a practicar los ejercicios nahuálicos, las prácticas nahuálicas seguiditas. Tas, 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 tas. ¿Eh? Pero ¿cómo? A través de la ensoñación vamos a irnos reuniendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en eso quedamos? Y si hubiera dudas, pues los vamos a tener que trabajar. ¿Sí? Y esas prácticas, nada más hasta ahí terminan, ¿no? Todo el año, uno conejo, lo seguiremos practicando. Entre más los practiquemos, más aprendemos, entre más los practiquemos, más tenemos dudas, entre más encontremos respuestas, vamos a entender. Ah, pues usted, hermanita, la que decía, entre más practico y aprendo, me doy cuenta que no sé nada. Y justamente es ese, a veces es ese vacío que sentimos, después decimos, híjole, pues yo no sé nada, ¿sabe? Tezcatlipoca está presente. Es para crearnos ese deseo, quiero más y quiero más. ¿Sí, hermanita? De todas maneras, como les digo, vamos a grabar la clase. Después de eso, yo los voy a ir asesorando. Por eso quiero tomar nada más tres cursos, darles tres cursos para que me dé mi tiempo de asesorarlos. Y la otra buena noticia, pues yo casi no estaré mucho, que ahora sí me voy a la ceremonia. De vez en cuando sí puedo ir y todo eso, pero ya no tengo como la obligación de decir, tienes que estar, ¿sí? Porque este año para mí fue muy desgastante, tanto energéticamente, económicamente, psicológicamente, emocionalmente, moralmente, fue muy fuerte para mí, ¿sí? Muy fuerte. Pero aprendí mucho, de eso no me quejo. ¿No? Sí, hermanita, entonces podremos hacerlo de esa manera, porque sí son otras energías y si no te conocen, hay que tener cuidado. Ujú. Gracias, Sebastián. Sí, hermanita. Bueno, lo vamos a explicar claro que llegue el día, solamente va a ser de manera general, ¿verdad? Que vamos a presentarles ahorita para que nos dé tiempo, que nos brinden su punto de vista. En la trecena de Secos Cacuautli, que justamente nos faltan solamente 5 días para que llegue. Hoy estamos a 8, 8 Iscuintli.
¿verdad? Sería Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl y Cuautl. 5 días de esta trecena de C, Cali. De ahí entramos con la trecena de C, Coscacuautl. Si ustedes se dan cuenta, siguiendo el mismo patrón, C, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome. Hay algo curioso, hay algo interesante. Veamos que el número 7 es Yehyecatl, el viento. Y su regente de esta trecena es Xolotl. ¿Le suena algo? Xolotl. Por eso vamos a trabajar muy intenso con esta trecena. Fuerte, sí, pero, pero ¿qué? ¿Por qué usted dice que es fuerte, que va a hacer mucho trabajo? Sí, vean la lesna de hueso. ¿Cómo? Como una herramienta se va a quebrar, como una herramienta se va a desgastar, pues trabajándolo duro, forzándolo, ¿eh? Y sí es necesario, sí es necesario, sí, a veces hasta quebrar nuestra fuerza de voluntad y forzarlo, sí, sí es necesario, sí. Y todos estos puntitos, como ustedes podrán ver en la mano de Xolotl, 1, 2, 3, 4. ¿Está presente? 4. Aquí, miren, los puntitos. Este, esta manita de Ocelos, vean, 4. Y vean en sus pies de Xolotl. ¿Cuántos están? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Crea tu camino. En su asiento tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos, ahí está Lolin. ¿Les dice algo, Oli? ¿Mm? Todo está en movimiento. Otra cosa, hay 4 puntitos. 4. Tenemos aquí a un coat. Miren que está dividido. 1, 2, 3, 4, 5. Los abuelitos, Maquilting. Ya ahora sí se los puedo decir con seguridad. Esta trecena es la de sus favoritos. Ya sabrá por qué, por Xolotl, por Coscacuautli. ¿Mm? Tenemos a, a un molcachitl, a un molcajete de ofrenda. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9. ¿Cuántos señores de la noche son? 9. ¿Cuántos días son de un novenario? Como es, son 9. Y bueno, y la patita que encontramos en la parte superior de este molcajete, ¿de qué creen que es? ¿Será de un conejo? El venadito. Tlazocamate no quiere decir de un venadito. Y un venadito es muy perceptivo. Nuestro venadito es nuestra percepción, nuestra intuición. Por eso el venado está acá en el Tezcatlipoca. Por eso Oli está en la mandíbula.
¿Mm? Por eso está y por eso yo les hablaba de Ixtetlatlatilistli. ¿Qué es Ixtetlatlatilistli? Generar ese calor interno para que nuestro cuerpo vaya entendiendo y comprendiendo de la dislocación de las extremidades, pero también la de generar que nuestro cuerpo, sobre todo esto nosotros le llamamos Nixtetlatla. ¿Qué es Nixtetlatla? Se quema mi estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene hambre, ¿sí? Pero para los abuelitos dicen, no, es que está buscando esa energía, estamos eliminando energía que no nos sirve, es metafórico. Lo otro es generar esa energía para poder enviarlo. Interesante, Sholot, ¿sí? Y vean lo que le decía, ¿qué relación encuentran Yeyecatl con la figura de Sholot? ¿Qué podrían ustedes encontrar? El caracol, el viento, Ujú. El Gracias, ojo hermanito. estelar, El ojo estelar. Sí, ¿qué más? Hay más que unen a Yeyecatl con Xolotl. Su cuerpo, su color del cuerpo, oscuro. Su color del cuerpo, sí, hermanito, gracias, los Okamati. ¿Qué más? ¿Qué energía han visto ustedes que tiene las mismas manitas como energía femenina? Aitzpapalot, Aitzpapalotl. ¿Y quién es su regente de Coscacuautli? palo, Itzpapalotl. ¿Se dan cuenta cómo lo podemos ir correlacionando? ¿Qué tendría que ver Tochli con Itzpapalotl, con Coscacuautli, con Yehiecatl y con Xolotl? ¿Qué relación tendría? Ah, y con Mazatl. ¿Qué relación tendría? Y con Olin, y con Coatl, la y con vibración, Malina. el Ujú. movimiento, El movimiento. Y Tochli, recuerden, el conejito cuando termina la trecena es un día conejo. ¿Y quién es su regente del conejito? Es otra forma de leer la trecena, ¿eh? el Ajá. ¿Quién es su regente de Tochli? Como tonal. Mayahuel, Mayahuel, Mayahuel. Exacto. Dice, todo este cambio, toda esta transformación, a pesar de que a veces digamos, ¡újole, me pasó algo muy malo y me siento bien mal! Sí, yo sé que es así, yo lo he vivido, pero todo eso, ¿qué es? Lo que debemos de considerar como una medicina para nuestra enfermedad del ego, para nuestra enfermedad de nuestra ignorancia, para nuestra enfermedad de abrirnos los ojos y saber que todo cambio nos trae regalos. ¿Mm? Toda esa parte, toda esa energía. ¿Eh? Fíjense, Yehecatl, Quetzalcóatl, Xolotl, Itzpapalotl, Malinali, Mazatl. Újule. Y y vean los cuatro colores que nos muestra en
en ese mismo lugar donde está Olin con los Nahuitletl, las 4 bolitas de fuego. ¿Y qué son las 4 bolitas de fuego? Es esa energía, es ese tonal de los 4 rumbos hermosos, de la energía como tonal de los 4 Tezcatlipoca. Ahora, hay un contenedor que nosotros podemos ver que está tiradito. Miren, aquí está. Pero está lleno de malinali bien fortalecidos. ¿Qué es un? Pues precisamente que todo esto, está confabulado, que todo esto está tejido como un petatito, como decimos, como un petate, como esa alfombra, una estructura que forma a través del tejido de todos los tonales. ¿Qué quiere decir? Bueno, Coscacuautla está presente. Oli, ahí está presente. Tecpat, ahí está presente para cortar. Tecpat, ahí está Kiawitl. Sí, Kiawitl con fertilizar. Xochitl, pues florecer. Zipactli, un reinicio. Yeyecatl, ahí está Quetzalcóatl. Cajli, pues es nuestra casa. Nuestra casa tenemos que transformarla. Pues Pali, hay que tener ese conocimiento, la conexión con el universo y con la tierra. Coat, pues ni se diga, ahí está el Coat, ¿verdad? La energía de nuestra serpiente. Miquisli, pues hay que dejar morir todo aquello que a veces nos cuesta mucho dejarlo ir. Masat, ahí está Masat, la percepción. Y Toshli, por lo que decíamos. ¿Se dan cuenta cómo todos estas energías sagradas, estos tonalti, ahí están todos juntos? No crean que que es la imagen que está aquí en el centro, que mm, que está separado de todos los tonales, no. Por eso decimos un grupo de tonales, de tonaltín de la trecena. Y ahí está, ¿no? Entonces, debemos de... Sí, hermanito. Ajá, entonces, fíjense, todo esto, hermanitos, todo esto, yo quisiera que, yo sé que ustedes son muy buenos para el tonal poali, el cau poali, la cuenta del tiempo, la cuenta de los tonalti. Cuando nosotros, hermanitos, cuando nosotros escribimos el idioma náhuatl utilizando las letras grecolatinas que los trajeron los amigos que llegaron, no puedo decirles de otra cosa, ¿no? Ellos llegaron, trajeron las grafías del latín, ¿no? Que ya tuvo su evolución, todo eso, o sea, lo sabemos. Pero cuando formamos una palabra, si ustedes se han dado cuenta de las palabras que les di, que les he compartido, y gracias por aceptarlos, siempre hay como mínimo, 2, 3, hasta 5 partículas de una palabra y todo está así, miren. Conforman una sola palabra. Viéndolo y pensándolo desde un pensamiento occidental. Una sola palabra dice toda una descripción, ¿no? Lo mismo está aquí, hermanito. Toda esta ceremonia, las imágenes, los puntitos, las bolitas, los colores, inclusive
los escaloncitos que tenemos aquí del Icpali, del asiento del gran señor, cuentan, ¿sí? Desde los puntitos, desde la imagen, cómo lo está moviendo, desde por qué está quebrado esta lesna de hueso, ¿m? Sí. O sea, no es porque desde el molcajetito, ¿por qué este molcajete está hacia arriba y no está hacia abajo como en la otra trecena? ¿Por qué este molcajete no está, este ofrenda no está paradito, está acostadito? ¿Ah? Porque Xolotl, encontramos a Xolotl, también tiene su volátil, que la gran mayoría, no todos, también hay que saberlo, reconocer, no todos tienen su quetzal, su ave. ¿Y qué es quetzal? Pues lo espiritual, lo hermoso, lo intangible también, ¿no? El quetzal. La palabra quetzal también algunos lo interpretan como lo hermoso, el néctar de todo, ¿no? Pero bueno, ojalá tengan tiempo de contemplarlo, de disfrutarlo esta trecena, ¿no? Que yo les aseguro que les va a traer mucha sabiduría. Y una de las tareas, ojalá y lo podamos hacer. Yo no le sé mucho la tecnología, hermanitos. Yo lo único que he hecho cuando tampoco soy tan bueno, ¿no? No soy tan bueno de dibujar. Lo que hago, por ejemplo, esta hojita, miren, lo pongo aquí en mi pantalla. Perdón que les cierre ahorita. Esa está mi cámara. Y al momento de pegarlo a la pantalla, a la hoja, aparece la imagen. De ahí agarro la pluma o el lápiz, lo voy delineando aquí el contorno. Después, después lo que hago es traerlo y repintarlo y empezar a pintar la trecena, ¿no? Es una técnica que es muy facilito y para nosotros que somos principiantes como tlacuilo, nos puede servir. Peguen su hojita en la pantalla de su computadora y vayan delineando con lápiz. ¿Sí? Entonces, dice, es la trecena número 16. El tiempo de Coscacuautli es tiempo propicio para reconocer a nuestros mayores, o sea, a nuestros ancestros. Reconozcámoslo, que aquí viven, que en este rostro viven ellos, en este pensamiento viven ellos, en este corazón viven ellos. ¿Quiénes son nuestros mayores? Nuestros abuelos de sangre, pudiéramos decirlo, nuestras vidas pasadas, para conectarnos con la sabiduría de los ancianos. Hay que saber reconocer, o sea, aceptar. Yo soy náhuatl. Mis orígenes son náhuatl. Mi mamá es náhuatl, mi papá es náhuatl, mi abuelo es náhuatl. ¿Sí? No negar, porque a veces decimos, no, pues yo, sí, mis papás sí, 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 ellos sí son náhuatl, pero yo ya no. Yo nací en la ciudad. A veces eso lo hemos manejado, pero cuando lo negamos, difícilmente le decimos a nuestra mente, oye, búscame información, yo sé que estás ahí, pero si lo aceptamos, decimos, bueno, sí, tengo orígenes. Mi abuela, mi abuelito hablaba náhuatl, y pues yo sé que lo traigo aquí, yo sé que tengo que encontrarlo. A veces, lo que algunos abuelitos le llaman claves, por eso es que me atreví a compartirles las palabras. Le decimos nosotros para nuestro pequeño compendio de palabras, porque a veces a través de una sola palabra te dan la explicación profunda, filosófica, y dices,
oyes, esto que me acabas de compartir, quizá no me lo dieron así en la palabra, en partículas, en conceptos, pero ya me lo habían platicado, ¿no? Ya lo había vivido. Bueno, esa es una forma de recordar, ¿sí? Por eso yo les pido encarecidamente también a ustedes que las palabras que les vamos compartiendo tratemos de estudiarlas, de profundizarlas, sí de leerlos, pero sí también de un poco filosofar, comprender, entender cómo esto que a mí me dan pueda repercutir en mi vida cotidiana, ¿no? Por eso dice, reconocer a nuestros mayores para conectarnos con la sabiduría de los ancianos. Ojo, cuando decimos anciano no nos referimos a a una persona ya con una edad avanzada. No es así. Nos referimos a los ancianos, a aquellas personas que de una u otra forma han aprendido sobre este camino, ¿no? Dice, para aprender a ser prácticos. Hace ratito les decía, ¿no? Si no hay práctica, no hay aprendizaje. Yo les aseguro que. Y pues aquel que diga sí, 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 porque en la universidad, en la licenciatura, en la ingeniería o en lo que hayamos estudiado, pues sí, nos enseña mucha teoría, ¿no? El teorema de Pitágoras, que la filosofía de Platón, y, sí, muy hermosas, sí, claro, muy profundas, claro. Pero en de nuestros abuelos también existe. Y esa filosofía, esa practicidad, ¿no? Ese génesis de nosotros también existe aquí con los abuelos, ¿no? Y lo llevamos. Dice, aprender a ser prácticos, a usar todo lo que nos es dado. Por eso cuando decimos, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Porque yo sé que hay que ser merecedor para recibir tu gran regalo, ¿no? Incluso lo que parece simple, basura o materia muerta, ¿sí? A veces creemos justamente aquí lo de lo simple, y eso tal vez en algún momento nos haya pasado. Digo, nos haya pasado, pues a veces nos incluimos. Cuando decimos, ¿qué me puede enseñar? Pues si él es un anciano, un señor ya grande de edad, no sabe ni leer, ni escribir. Es más, no sabe hablar ni siquiera el español castellano, ¿no? Y digo, decimos, ah, pues es un ignorante que no sabe nada. O para los que viven en la ciudad, encuentran a personas indigentes que no sabemos por qué los llevó la vida a vivir así. A veces no entendemos las circunstancias, pero creemos que ellos saben menos, cuando también tienen un cúmulo de conocimiento, ¿no? De materia muerta, como las plantas, como la tierra a veces. Decimos el agua no tiene vida. Las piedras, las rocas no tienen vida. Y si tienen vida, nosotros les damos vida con nuestra energía. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de entender todo esto? Para brindar el servicio de enseñar lo que podemos enseñar. No podemos enseñar si nosotros no sabemos nada. No podemos enseñar si no sabemos aprender primero con humildad, ¿no? De no decir, nada, pues ese que sabe. Hay que saber escuchar.
Todos tenemos algo que aportar. También hay que aceptarlo, porque a veces también pecamos nosotros. Es que yo, no sé, no. Pecamos de decir, perdón que maneje como la palabra pecado, porque no encuentro otro concepto. Yo sé que es religioso. Pues decimos que yo no sé nada. Yo soy ignorante en este camino. No es cierto. Eso no. Eso no. ¿Sí? Todos tenemos algo que aportar. Es un tiempo, en esta trecena, es un tiempo para reconocer y enmendar errores y reflexionar en nuestra dualidad como seres imperfectos, pero que pueden elevarse por encima de sus limitaciones. Lo que les decía es entender, ya ahora, yo tengo mis horrores, errores, desaciertos, pero yo también tengo ciertos aciertos. Y ahora tengo que empezar a equilibrar todo esto. Sí, tengo que elevarme sobre esas limitaciones. ¿Por qué elevarme? Pues para ser mejor servidor, que es el camino del Topilzi, ¿no? La orientación, ¿de qué rumbo es este? De Huizlampa, el rumbo de las espinas. El Huitzlampa o el Huitzlán, el camino, el sendero de las espinas. ¿Sí? A veces, hermanitos, en verdad, sí nos ha pasado y creo que no me dejará mentir, que queremos, no, es que toda la gente que nos ame, es que quiero que papá, no toda la gente te va a querer, no toda la gente te va a aceptar como eres. ¿Por qué? Porque tú eres tú, pero a veces nos encanta complacer a la gente. Su color, el color azul celeste, el de Xiutlecutli, el de las aguas de la tierra, las aguas de Chalchuitlicue, el de las aguas transparentes azul de Tlalo. Su regente, Xolotl, el que se transforma, el que cambia a voluntad. Bueno, este es el curso, hermanitos, para la creación literaria. Dice Tlayeyecoli, Tlayectlahuiloli, Xochitlahtoli y Pan. Yohui, Nahual, Ken y Nemiliscayo. Taller de creación literaria aplicable a la vida cotidiana con la filosofía nahual, para crear un vínculo entre el poeta o el que vive esta palabra florida y las energías. ¿Quiénes son? Las energías de las plantas, personas, elementos de la naturaleza como agua, aire, tierra, sol, luna, ¿no? A través de la palabra creada desde el Ijillotl, Yolotl, Teyolía y Tonali. Va a ser en línea a través de Zoom, como ahorita, días jueves y viernes de 8, aquí va a ser 2 horas, de 8 p.m. a 10 p.m. ¿Por qué? Una hora va a ser que yo les voy a platicar de esto como les estoy hablando, y una hora, preséntenos su palabra florida. Es que nomás escribí 2 rengloncitos, 2 versos. Preséntanos y dinos qué profundidad tiene. ¿A qué te llevó a escribir esto? ¿Sí? Son 20 sesiones, lo imparte su servidor, ahí está el número, iniciamos el 1 y el 2 de enero. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle de esa manera, la palabra florida, para vivir como este Xochiquexali que vemos aquí.
y la gran abuelita Xochiquetzali, ¿no? Bien. Taller práctico es el que les decía, estos son los 9 señores de la noche. Vamos a trabajar con las trecenas, así es, con las trecenas, con los 9 señores de la noche. Claro, ¿sí? Vamos a utilizar el Amoxtli Tezcatlipoca. ¿Por qué dicen Tezcatlipoca? Porque aquí está. Ayúdenme a encontrar a Tezcatlipoca. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, una manita, ¿verdad? Aquí está Tezcatlipoca, su cabecita, ¿sí? Él es Tezcatlipoca. Uno de sus piecitos, este es uno de sus piecitos que no, que justamente se lo ofrendó. Y por aquí tenemos al Yel Chiquiscali, ¿no? Que son el contenedor de las costillas, ¿no? Por eso les decía en algunas plegarias, cuando le decimos, Nanka no Yel Chiquiscali, Nikan Shinemi, pues aquí está mi contenedor, ayúdenme a vivir, ¿no? ¿Sí? Dice, Tequiyot Inguam Innemilis Yowal Tecujtin Ipam Cahuinemilistli, el trabajo al lado del camino sagrado de los señores de la noche, en el portal vibrante y expandible de la energía del tiempo. ¿Sí? Pues esa es la... vamos a grabar las clases y las vamos a subir en el YouTube. Sí, hermanitos. Sí, los vamos a subir. Incluso vamos a utilizar el otro canal de YouTube que apenas lo creamos, donde vamos a subir estos videos, ¿sí? ¿Va a ser un canal cerrado? No, va a estar abierto al que quiera estudiar. Decía un hermanito, es que si así no vas a generar, bueno, si no es para mí, no es para mí, yo lo tomo lo que es mío y lo que no, pues, no es para mí, va a ser para alguien más. Y adelante, ¿no? Sí, hermanitos, entonces las clases serán grabadas, guardadas en la plataforma de YouTube. Vamos a tener atención personalizada, les decía, por eso no quiero. Sí, podemos trabajar con 5 cursos si ustedes quieren, talleres, pero pues también a veces no nos da tiempo para trabajarlo como debe de ser. Sí, hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Juanillo, Guay, Temastiani, hermanitos, buenas noches. Buenas noches, hermanitos, ¿cuál vale? Temastiani, pues yo estoy en el trabajo y tuve que haber salido, pero me quedé con la duda de la siguiente. Estamos viendo a Cholo, las Huistepantecutli, con la lesna de hueso quebrada. Yo recuerdo, si no mal me equivoco, en las otras trecenas o imágenes mánticas que hemos visto, pues tenemos que, en el caso primero, que me acuerdo, Centeo le abre los ojos y da la vida a través del cuchillo, que brota una flor y el sacrificio. Si Pactonal también abre los ojos y da la vida en otra de las tres escenas o en otra imagen mántica, Mictlantecutli también, y Quetzalcóatl. Y Macuinzochil o Xochipili. Pero todos de los que le he mencionado ahorita, esos 5, las lesnas están completas y esta es la que veo que está fracturada, que está rota. Si me puede, por favor, ahí complementar esa parte en donde me quedé. ¿Por qué? Porque está rota esta energía. Ujú. Bueno, porque Xolotl en su energía, en su advocación, ¿qué quiere decir Xolotl? Aquel que se Transforma. transforma a voluntad. Ahora,
para transformarte tú, nosotros, todos, a voluntad, ¿qué necesitamos? Quebrantar, y no hablo solamente de físicamente, quebrantar esta mente como lo han forjado. Obediente, con miedo de ir al cielo o al infierno, ¿no? Es lo que nos dice Sholok, la transformación. Todo esta, esta imagen, esta sabiduría de Coscacuauhua. Y si se da cuenta, la serpiente está cortado en 5 partes. Esta trecena es la favorita de los abuelos Macuiltin. Por ello es que esta trecena les contaré relatos de los Macuiltin. ¿Sí, hermanito? Claro, que el día de hoy hicimos un bosquejo de una información de la lectura de esta imagen de sabiduría, que en su momento lo vamos a leer, lo vamos a explicar detenidamente solamente a esta imagen. ¿Por qué mucha atención para esta imagen? Porque es la trecena que necesitamos preparar. Claro, las otras nos faltan otras 4, ¿no? Pero preparar para la siguiente ceremonia del día 12 de marzo. ¿Sí, hermanito? Entonces, de eso habla. Desde la conexión con sus manitas con Itzpapalot, decíamos que su regente de Coscacuautli es Itzpapalot, de Yeyecatl con Quetzalcóatl, el collar que tiene, ¿sí? Entonces, esa es la conexión que tenemos. ¿Sí, hermanito? Tema, Bueno, Temaciani, gracias y ay, disculpe que lo retrasé. no se preocupe, no se preocupe. Entonces, hermanitos, bueno, esto ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos algunas prácticas, curso de prácticas nahuálicas de la montaña de Guerrero. Eso ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Que les decía yo, en este próximo lo vamos a volver a hacer. Pues, hermanitos, es lo que les quería compartir el día de hoy para ponerlos en contexto. Mañana vamos a tener clase, sí, terminaremos la clase entre hoy, perdón, mañana, lunes, ¿verdad? El lunes, de amarre de tilma, ¿sí? Ya después, a ver si alguien se anima, ya lo ponemos en práctica todos, ¿no? Hay que nos invite al mole. Bueno, hermanitos, pues eso sería de mi parte todo. No sé si tuvieran algo que compartirnos. Adelante, los escuchamos, nos escuchamos y pues, ¿no? Feliz retorno, feliz regreso a este nuevo camino hacia el norte nuevamente, ¿verdad? Que siempre a eso estamos yéndonos a Mictlampa, ¿no? Sí, hermanitos. Pues de mi parte sería todo. No sé si ustedes quisieran compartirnos algo. Estamos atentos a ello. Ujú. No, no se me duerman. Ujú. Nadie Temastiani, Kuali Yowali. Amo. Vale, vale, no Hola a griten. todos. Presentes, Temashtiani. Quema, quema. Es que Sí, yo no sí. puedo levantar la mano porque estoy con el celular, pero tengo una pregunta, Temastiani. Ujú. Sí, bueno, habló hoy de lo que es la lengua náhuatl y habló también un poco de lo que es el latín.
por ahí oí algunos comentarios de latín. Yo quisiera preguntarle con mi mano en el corazón. eh, Sabemos que el náhuatl es una lengua sagrada por todo lo que lo sustenta, por todo el significado, por todo el simbolismo. Este, yo quisiera que usted nos platicara cuál es la diferencia entre el latín y el náhuatl o cuál o qué lengua puede ser más sagrada que otra. Tengo curiosidad de eso, Temastiani. Por favor, si me puede ayudar. Sí, hermanito, claro. Mire, bueno, el latín o la lengua castellana mexicana, que ahora ya lo adoptamos, ¿verdad? Pues utilizamos grafías, utilizamos palabras, pero el náhuatl no lo escribimos así, el náhuatl. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Aquí les mostramos la escritura ideográfica, que es, bueno, es que a veces no lo sabemos leer, es que no le entendemos. Sí, hermanitos, los entiendo perfectamente. Y la primera vez que me acerqué a esto, me decía el Temachtiani y la Temachtiani, que es Tonalpujel, dice, mira, para que tú puedas leer la lengua sagrada de los abuelos, leer el Amushli, solamente con esta imagen que les acabo de mostrar de Secos Cacuautli, podemos crear, recrear, estudiar, comprender, aplicar, interpretar un conocimiento muy amplio acerca de la vida. ¿De la vida de qué? La vida cotidiana, la vida sagrada del náhuatl, la vida sagrada de un tonalpúquer, la vida sagrada de un agricultor, de, un, de una persona que estudia psicología, que estudia energía, ¿sí? Entonces, aquí no nos pone limitaciones. A lo mejor yo hablo, un ejemplo, hablo italiano, pero he aprendido a cómo leer la naturaleza. Bueno, ¿lo podré yo leerlo? Sí. ¿Mm? Si ustedes gustan, mm, puedo compartirles un poquito de la forma en que aprendí a leer los Amosti. Claro que yo no me considero un experto ni un académico reconocido allá por las instituciones o universidades de renombre. A mí como me enseñaron es, ve tú al río, ve al río, obsérvalo. ¿Qué te enseña? Ve la salida del sol, la puesta del sol, ve la montaña, obsérvalo todos los días, cómo se reviste, cómo cambia, qué cambios has visto. Y lo último, yo soy un espejo y me reflejo, ¿no? Entonces, quizá para responderle su pregunta, mm, no puedo decir que el latín no sirve porque también tiene su gramática, tiene su riqueza. Sí, claro, tiene su historia, por supuesto, pero va más allá de que escribir las palabras, conceptos, que pues sí están presentes, ¿no? Pero, pero, al de nuestros abuelos también ahí está escrito. Desafortunadamente no nos enseñaron esto en las escuelas públicas y creo que ni en las privadas.
Esto lo podemos aprender en la escuela de la vida. Por eso, como una herramienta principal, ¿por qué no compramos nuestro Amoshli? ¿Cuál? Este, el de Borgia. ¿Y cómo? Pues están caros. Sí, yo tengo el honor de que un hermanito me lo haya ofrendado y ojalá, híjole, cuando empezamos a extenderlo, digo, cuánta sabiduría hay, ¿no? Pero también lo podemos imprimir, ¿no? Lo imprimimos todo y lo empezamos a anexar. Toda una vida y la otra vida podremos estudiarlo. ¿Sí, hermanito? Tema, temas, Tiani. La Tlaxtlahui. soc- la eslave no ignisit, la socamati. Hermanita Naviacat, la escuchamos. Gracias, Sebastiani. Mire, yo le preguntaba lo de si puedo hacer las prácticas nahuales en Guerrero, porque a mí ya me pasó algo muy, muy fuerte. Yo antes hacía muchas curaciones. He estudiado para ser curandera. Estudié aquí en la Ciudad de México y aquí hacía mis prácticas, pero me fui, mis padres son de Querétaro, de la Sierra Gorda de Querétaro. Allá tenemos una propiedad a donde llegamos. Y se me ocurrió, pues mis primas ya saben que yo puedo curar algunas enfermedades, no todas, con la herbolaria o con pomadas que yo hago, y sobar y hacer masaje. Y una de mis primas me dijo, oye, hay una persona que está mala, ¿puedes curar? Pero yo, sin saber que se tenía que pedir permiso a las energías del lugar, sin saber nada de eso, dije, sí, tráela, y la curamos. Era un problema más bien psicológico, no del cuerpo. Y pues sí, estuvimos platicando un buen rato, estuvimos ahí, pero ¿qué cree, Temastiana? Y que en la noche, en el ensueño, me estaban acabando, las energías de ahí. O sea, la verdad, de ese momento, esta noche, me acuerdo muy bien, me fue muy mal. O sea, me estaban comiendo, o sea, mi cuerpo se lo estaban comiendo, esas energías. Y yo no sabía ni cómo responder. En el ensueño estaba yo así, toda, este, pero como usted dice, Ometeo y existe, y nuestras energías positivas que traemos. este, pues Ejeca me ayudó, porque de repente sonó un aire bien fuerte en la puerta que rebotó, hizo tanto ruido que me despertó de ese ensueño. Pero sí, la verdad sufrí mucho en todos esos, no sé, un mes, 2 meses, no sé, hasta que tuve que platicar con alguien porque yo ya me estaba acabando, yo ya me estaba yendo. Por eso le pregunto bueno, sí puedo ver los videos, ¿verdad? Sí puedo ver las clases, pero no hacer prácticas, ni hacer Ujú. nada que no me esté permitido, si es que las energías no me lo permiten. Y bueno, de hecho yo ya no voy a hacer nada en otro lado que no sea en la Ciudad de México, o sea, en mi lugar de origen, porque sí, la verdad sí tardé mucho, mucho tiempo para recuperarme de esa situación. Yo creo que yo ya me estaba yendo, ya me iban a encontrar ahí toda. Pero bueno, Dios es muy grande, le digo Ejecat, o sea, el Dios del viento me ayudó, porque vino un aire tan fuerte que rebotó la puerta y me despertó el ruido de la puerta. Fue cuando yo ya, pues ya me recuperé, pero me recuperé con un miedo que no podía yo ni dormir. Y sí tardé mucho tiempo para recuperarme de esa situación. Por eso hay que tener mucho cuidado con todas estas prácticas. Es algo que a mí me pasó y lo comparto. Gracias, Temastiani. Sí, hermanita, la socamati. Recuerden, las protecciones, a veces sí se nos olvida, ¿no? Las protecciones, pero sí son necesarias. Practicarlo, siempre les he dicho, desde que hacemos sanación, pidan permiso para entrar, díganle que nos dé permiso, entrar, salir.
Donde quiera que vayamos hay energías, solo que a veces no nos hemos puesto a pedir permiso. Nuestro Poposhcomil primero con pericón para que se limpie. Después viene el copalito para poder llamar ahora sí a las energías dándoles la ofrenda, ¿no? Sí, recordemos eso, hermanitos, y a veces se nos pasa así, pero debemos de irlos utilizando, ¿no? Gracias, hermanita, por su compartir. Hermanito Miguel Ángel, ¿lo escuchamos? Tlapoyawalti, no hay Veo de Nonitzin. Mastiani, me da mucho gusto verte, hermano. Verte de nuevo aquí, de regreso, nuevas energías como el solecito, el Pincitecuti, el Xupiltontli. Vamos para arriba otra vez. Vamos a Sí, ver. hermanito. Y saludos a todos los hermanitos. Voy a hacer a veces trato de no participar mucho, pero ahorita dice el espacio. Me llamó la atención la pregunta que hizo el hermanito Enrique, que siempre hace buenas preguntas. Y también lo que comentó ahorita la abuelita, Nahuijekal, Yeshekal, acerca de la protección. Y muchas de las cosas que tú nos has enseñado y otras que yo he aprendido también en el camino es, primero que nada, protegerse y como nos enseñaste una vez, hacer nuestro morralito, ponerlo al ladito de la cama, a llevar nuestra salecita, llevar esta cal, carne, para entregarlas a las energías. Y uno ya va preparado, ya lo tiene ahí a un lado. El otro es de que uno ya, al meterse en esto, pues uno ya tiene que estar bien seguro, ¿no? Sin preocupaciones de uno, entonces uno acumula energía, es la acumulación de la energía. Como decía Carlos Castañeda, es salvar energía durante todo el tiempo para cuando llegue uno al ensueño poderse ya sea despertarse en una emergencia, tener la fuerza de despertarse o hacer algo en el ensueño. A mí me ha pasado varias veces y una de mis primeras fue una mudra que me enseñaron de la protección, le llaman el Chimal Tonali. Si quieren, luego se los comparto. Y cuando hice mis primeros ensueños, entro al ensueño y en caliente veo todas las energías que me querían atacar y me dio miedo. Pero en el ensueño me acordé que yo acababa de aprender Chimal Tonali y lo apliqué. Es un movimiento de manos y muevo uno su mano, al final un desplazamiento de energía en el ensueño. Y lo hice en el ensueño y ya estuve bien tranquilo. Y desde ahí ya sé que yo sí me voy a ensoñar y tengo la energía para poder moverme y hacer. Entonces yo ya puedo hacer las protecciones. Y con las que nos has enseñado, que todavía no me he tocado no me ha dado esa oportunidad de probar las que nos has enseñado, pero es moverse en el ensueño, protegerse de esas energías. Otra de las cosas, hablando con una maestra que tú también la conoces, Atenea, allá de Francia, yo le decía que era muy importante el salvar energía, ¿no? Como le mencioné ahorita, no enojarnos, no andar preocupados todo el día. Y a la gente te dice, ¿cómo lo haces tú? ¿Por qué tienes tanta energía? Como tu hermano, que no sé cómo le haces, andas para arriba, para abajo. Es lo mismo, la gente dice, bueno, pues, ¿cómo le haces? Porque yo también ando para arriba, para abajo, soy un conejito. Le digo, lo que pasa es que yo salvo la energía. Antes me la pasaba todo el tiempo preocupado, pensando, y ahorita me la paso bien a Quexamani. Entonces, en el ensueño, cuando estás pasando algo así, esa energía que ya salvaste, la usas para pararlo a los demás, o si no, como me enseñó la maestra, hacer un movimiento de propulsión, como una polea, como un movimiento del cuerpo para salir. Tal vez que uno no se puede salir y no es necesario tener tanta energía, sino saber usar el movimiento de impulso. Es como lo que aprendimos con Huitzilopochtli, es intencionarse como una liga y luego salir hacia afuera. Esa es una de las formas en que uno puede sacar esas energías cuando uno ya se lo siente que ya no tiene una escapatoria, está arrinconado uno. Entonces ahí está esa energía. Entonces es lo poquito que me ha funcionado a mí. Lo comparto, cada quien tiene que tener su propia experiencia, su propio Nertilistli, pero sí es llegar seguro en cualquier lugar, porque si automáticamente uno dice, no, pues allá en el otro lado, aquí sí puedo, pero allá no, ya automáticamente ya las energías ya tiene una desventaja. Pero si uno dice, con mi guardián, con mi energía, con mi seguridad, porque yo vengo aquí a hacer algo bien y de corazón, donde quiera me voy a proteger, y va a estar uno protegido en cualquier lugar.
sin, como dices tú, sin querer ser muy macho y quizá todo, porque son muy fuertes las energías, pero también con respeto, pero con seguridad, sin miedo y sin ambición, como dicen los maestros. Esa es una de las claves para mí de ya irse a un lugar y ya sin miedo, porque uno va a salir avante, sin importar. Saliendo, despertándose, tener su velita, prenderla. La otra vez me pasó aquí en mi cuarto, bien feo, me tuve que despertar, ya no podía dormir, nomás agarré mi velita, les prendí su velita, les puse su agüita, saumié, thank you, discúlpeme, y ya otra vez se calmó, y uno se puede uno hasta reconciliar el sueño otra vez, ya en otro ensueño, pero me salí de esa situación. Esa es una parte. Ojalá sirva un poquito mi Listli. Lo que comparte el hermanito Enrique acerca del náhuatl y el latín se me hace bien interesante. Yo no soy nahuatlante, soy un estudiante apenas, tú lo sabes. Me cuesta mucho trabajo, pero yo soy como el agüita, voy a ser persistente, así como el inglés me va a entrar, porque me va a entrar el agua, no importa que me tarde la vida, no llevo prisa, lo voy a aprender. Qué bueno que vas a dar el curso, porque a ver, ahí tengo que practicar un poquito más. Pero soy un estudiante de historia y concibo el náhuatl un poquito como que ya tengo una idea de qué se trata, ¿no? Entonces, las dos son lenguas ancestrales. El latín es una lengua ancestral que se nutrió de otras lenguas hace 2000, 3000 años, se enriqueció. El náhuatl también llegó y se nutrió de varias lenguas. Y las dos lenguas, sin tomarse lo escrito todavía, porque lo escrito, tú ya lo mencionaste, el náhuatl no se escribió, el latín sí se escribió y se heredó, pero como nada más como la lengua que se habla, llegaron a ser lenguas francas las dos, tanto el latín como el náhuatl, que influenciaron eso a muchas lenguas hasta ahorita. Igual el náhuatl aquí influenció. Todavía no sé exactamente, pero he escuchado a otros maestros y me gustaría invitar a un maestro que nos diga a cuántas lenguas de la náhuatl el náhuatl influenció y se adaptaron a su propia lengua, aparte del wixárika, del tepehuano, de las más conocidas, ¿no? Hasta del náhuatl de los pipils de Centroamérica. Pero esas dos lenguas, como tú lo mencionaste, tenían que ver el latín también con la conexión con los astros y con la conexión con la tierra, lo telúrico y lo celeste. Por eso son muy importantes las dos, porque tienen esa conexión con lo divino y con lo terrenal. Y además, yo veo que influenciaron aparte en su tiempo, luego se convirtieron y se conjugaron en otras lenguas, como el náhuatl, tú siempre lo mencionas. Este es el español, castellano, mexicano. Básicamente es mitad náhuatl. Nuestro mexicano, y ya sabemos que el latín pues influenció todas las lenguas del esperanto, el francés, el portugués, ¿qué otros? El italiano. Entonces, las dos lenguas son muy importantes en su principio, y pienso que tienen la misma forma metafórica. Yo no le llamaría que son sagradas, porque ya sería otro concepto, pero tienen esa conexión metafórica con el cosmos y con la tierra. Las dos lenguas. La de nosotros, pues la que estoy aprendiendo contigo, pues está más a nosotros, pero también sin quitarle el valor a lo que fue el latín principal que influenció a todas las lenguas del mundo. Muy buena pregunta. Es una reflexión para entender la forma de hablar de los pueblos ancestrales. Maravilloso. Trazo Kamati, hermano, gracias por el espacio. Gracias a los hermanitos por escucharme. Y bueno, le agradecemos un el Tilisli porque de una u otra forma nos va nutriendo también y dándonos seguridad en este camino. Tlazocamati no ignitzi. Bueno, hermanitos, no sé, el hermanito Alberto creo que se salió de la clase. Estaba levantando su mano. Pero Aquí bueno. estoy, Yamatiani. Ya. Sí, lo escuchamos, hermanito. Adelante. Pues nada más para la hermanita Nahuyacat, si no me equivoco. Sí. Como ya lo dijeron los demás hermanitos con su Nestilisli, pues está uno acostumbrado a hacer sus plegarias, lo que hemos estado aprendiendo, nos está enseñando, pues en nuestro hogar,
en nuestro rinconcito donde nos sentimos cómodos. Pero yo creo, por lo que yo he vivido por mi Nestilisli, que tenemos que enseñarnos a adaptar esta nueva vida que empezamos en cualquier ambiente. Como usted lo dijo y siempre nos lo ha dicho, tenemos que protegernos. Se lo digo por experiencia también, pues porque a veces yo no puedo estar todo el tiempo en la casa. Tengo que estar en el trabajo o en algunos otros lugares. Lo que yo hago y lo que me dicta desde mi corazón es buscar un lugar especial. Si yo ya sé que en el lugar donde estoy hay mucho bullicio, hay mucha gente, pues no lo voy a poder hacer ahí. Necesito buscar un espacio de silencio para mí y con la energía que voy a trabajar o con las energías. Y en mi trabajo, pues creo que les he compartido algunas imágenes o videos. Busco un lugar en donde nadie me vea, en donde yo sé que nada más estoy yo junto con la energía que voy a trabajar, si es con el Señor del día o con el Señor de la noche. Porque en todos los lugares, pues hay diferentes energías. Energías que yo lo podría decir es como un panal de abejas. Si tú vas, las molestas con cualquier situación, pues te van a atacar. Pero si va uno y pide uno permiso sin molestar, pues te van a dejar tranquilo. Van a reaccionar, ese es inevitable. Pero cuando reaccionen, pues uno ya va a estar protegido. Me pasó una vez, sí, me dieron una recia, diciendo por acá, pero me sirvió para otra vez no volver a repetir eso. ¿Qué hago? Pues pido permiso al lugar donde llego, a ese lugar. Pues yo sé que es sagrado para esas energías. Yo soy el intruso. Pido permiso para realizar estas plegarias. No vengo a ofender, no vengo a modificar nada. Simplemente permítanme trabajar. Me protejo. No, en el trabajo no puedo prender una vela, no puedo poner muchas cosas, pero las llevo con mi imaginación. Para mí, imaginar es ver con los ojos del alma. Y yo ahí llevo mi altarcito, lo imagino, y ahí lo llevo. Y ahí tengo todo. ¿Por qué? Porque lo llevo a través de mi energía. Y yo creo que para mí me ha resultado bastante. ¿Por qué? Porque algo que nos ha dicho usted también es que necesitamos vencer tres cosas: el miedo, el deseo y la duda. El miedo, pues hay que estar bien seguros de lo que vamos a hacer. El deseo, pues nuestra mente está divagando y queremos iniciar algo, una plegaria, y nos vienen un montón de cosas que tenemos que hacer. Hay que enseñar a apaciguar la loca de la casa, yo así le digo. Apaciguar la loca de la casa, porque es la que no nos permite o no permite que mi ser actúe y haga lo que tenga que corresponde. Y la duda, que es la que mata lo que estamos haciendo, mata todo lo que se puede generar. Entonces, ahí es cuando entramos en la duda, pues tenemos que aferrarnos pues al amuletito que tenemos, al collarcito, a cualquier energía que nosotros le tengamos una devoción. ¿Ah? Yo creo que cada quien tiene algo o alguien y es con lo que podemos trabajar. Y yo, la verdad, yo he estado en el mar, he estado en el monte, me ha tocado hacer algunas plegarias, tal vez a lo mejor cerca de donde hay un basurero y que yo sé que hay muchas larvas, hay muchas energías que me pueden atacar, pero mientras yo o cualquiera de nosotros lo hagamos con permiso, con reverencia y sin afectar a los demás, pues yo creo que el resultado va a ser favorable. Que sí va a haber ataques, sí, sí los va a haber. ¿Por qué? Porque estamos moviendo energías que no son agradables para otras, pero que a final de cuentas también nos sirven. Tenemos que sacar la luz de esa oscuridad. Hasta aquí mi
mi comentario, Temastiani, y gracias a mis hermanitos por escucharme. Tlazocamati, Negnitzi, le agradecemos, hermanito. Bueno, pues muy interesantes y muy importantes sus comentarios porque, como les digo, a veces nos confiamos, sí tenemos dudas y todo eso nos lleva a lo que ahora estamos experimentando, ¿no? Bueno, hermanitos, no sé si hubiera alguien más y si no, pues nos vemos en el Sebastián, ensueño. Sí, hermanito. buenas noches. Adelante, hermanito. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, hermanito. Recientemente, Temastiani, fui a la presentación del libro En busca del Nahual. ¿Sí lo observa? ¿A portada? Sí. Ok. Quiero compartirles que, pues, estuvieron presentes varios linajes de conocimiento, principalmente, hermanitos de la tradición del linaje de conocimiento de don Genaro. Para los hermanitos que han seguido la obra de Castaneda, un linaje de conocimiento, pues fue el Nahual don Juan. Pero también en la obra de Castaneda cita en muchas, a lo largo de su obra, en muchos libros, también cita a don Genaro, un indio mazateco. Por ejemplo, estoy releyendo el libro El viaje a Ixtlán. Aquí está el texto. ¿Sí lo alcanza a ver la portada? Sí, hermanito. Ok. Porque don Genaro es de un linaje de conocimiento del estado de Oaxaca, de la región de los mazatecos, de la región de los venados de Maza, ¿no? Y tuve el atrevimiento de presentarme como miembro del círculo de, de los abuelitos Tlacatecolo de la montaña, hice referencia a usted. Entonces, este primer tomo, En busca del Nahual, del hermanito Sabino Amaya, Sabino Amaya en la obra narra la búsqueda de don Genaro, ¿no? Sabino Amaya no estuvo en el evento porque ya es un hermanito de cierta edad, pero estuvo el compañero que lo contactó, y por medio de él se editó el libro y se publicó este primer volumen, el cual adquiridos, uno es el que, el que usted me encargó, pero la propuesta es que pongo a disposición de los hermanitos la obra para quien se interese en conocer este linaje de conocimiento de don Genaro, el indio mazateco de Oaxaca, y el contacto que se tiene a través del hermanito que presentó el libro. Pues si se interesa, me manda a su domicilio y yo se lo hago llegar por medio de la mensajería, ¿no? Esa es mi intención de compartir el trabajo de Sabino Amaya. Y con respecto de su texto, pues usted me dice cómo se lo hago llegar. Esa es mi intención, ¿no? Inclusive va en la propuesta de ir formando una biblioteca de nuestro círculo Temastiani, para que vayan circulando los textos y vayamos enriqueciéndonos, ¿no? Pero sobre todo poner en práctica el testimonio de estos hermanitos, de círculos de conocimiento y de linajes de conocimiento, que se están abriendo, pues se están abriendo, es lo que comentaban los abuelos en la presentación del libro, ¿no? Pues tuvieron varios hermanitos, entre ellos el hermanito Gastón,
Uturiel y otros, ¿no? Y ellos reconocen la existencia del círculo de los Tlacatecolo aquí en la montaña, hermanito. Pues ese es mi saludo y esa es la disposición de compartir. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanitos. Un abrazo Un desde abrazo, Chilapa. hermanito. Tlazocamati Miek. Fíjese que me he retrasado ahorita un poco con el envío de los encargos por toda esta situación que vivimos desde la ceremonia del 21 y todo lo que se generó, pero ya en esta semana empiezo a enviar, igual a usted le tengo algunos pendientes que mandarle. Um, Se los enviaría esta semana que inicia. Tengo que terminar con todos los envíos. Al hermanito Alberto, ya investigamos bien lo de las velitas. Me dicen que sí, lo tengo que empacar bien. Entonces, hermanitos, denme la oportunidad esta semana que viene enviarle todo lo que tengo retrasado y pues empezar a seguir trabajando en este sendero. Y ya nos ponemos de acuerdo, hermanito José, para que yo le envíe sus cosas y usted me los envíe también aquí por a través de los taxis que hay, ¿no? En el transporte. Y pues para deleitarnos con esa lectura que ahora vamos a tener un poquitito más de tiempo de disfrutar del espacio. Muchísimas gracias, hermanito. Ya nos ponemos de acuerdo para ver lo del costo. Y bueno, a todos los hermanitos, ahí está la invitación. Si ustedes quieren deleitarse con esa literatura, créame que nos nutre mucho, ¿verdad? Nos nutre mucho y no y nos hace sentir acompañados. No decimos, le creo que nosotros somos los únicos que andamos en esto, pero no, 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 hay más abuelitos y qué bueno que están saliendo a la luz y todo esto es importante para decir, pues aquí estamos, no, no nos hemos perdido, y menos ahora, ¿verdad? Perdernos. Y pues vamos por el libro de nosotros, hermanitos, vamos por ello. Ayúdeme a escribir, ayúdeme a seguir esparciendo este conocimiento, porque creo yo que tenemos que hacerlo nosotros. Si no nosotros, pues tal vez nadie lo va a querer hacer. Muchísimas gracias, hermanito José. Todos nos ponemos de acuerdo y pues a trabajarle, ¿verdad? Hermanito Sí, hermanito. José, bueno, si te sobra un libro, sí, pues me interesaría adquirirlo. Te paso por WhatsApp mi dirección y me dices el costo. Te hago una transferencia. Sí, mira, la intención es que compartamos los materiales. Entonces, me compartes tu dirección y yo te comparto el texto, pero no es con la intención de venderlo, sino de que a la vez Ah, ok. otro hermanito que se interese, te lo compartes, porque Ah, sí, ok. no es que el texto vaya a mi biblioteca y que esté ahí en mi biblioteca, sino que circule con los demás hermanitos y podamos compartir esta fuente de conocimiento ancestral, ¿no? Ah, ok, Entonces, excelente. pasas tu dirección y yo te hago llegar el texto. Cuando lo termines, si algún hermanito se interesa, pues se lo haces llegar, Te lo ¿no? hago llegar, claro. Sí, te contacto por WhatsApp. Órale, un placer saludarte, hermanita. Gracias, hermanito José. Buenas noches a Hermanito, todos. buenas noches, hermanito José. Si sube mejor la información del grupo, y ya ahí yo creo que todos estamos interesados. Bueno, quiero entender que todos, que yo Sí, también estoy claro. interesado. Sí, de hecho, subí la información cuando fue la presentación del libro, de qué se trataba el libro, pero voy a ampliar la información, así como usted me lo sugiere, y la idea es esa, de que vaya circulando el material que está a nuestra disposición. Y si seguimos esa práctica, pues yo también voy a acceder a los materiales que ustedes puedan poner a disposición.
en la idea de tener una biblioteca en común, ¿sí? Con los textos que a veces suben los hermanitos, y digo, no, ¿cómo me gustaría verlo? Se puede bajar y se puede imprimir, pero también eso de acceder al conocimiento. Gracias, hermanito José. Pues buenas noches a todos. Buenas noches a todos, hermanitos. Buenas noches, Buenas noches, Temastiani, Temastiani. a Buenas todos. noches a todos, Buenas hermanitos. noches, Buen Temastiani. descanso. a todos. Descanso, hermanitos. En descanso. Caso Kamati, Kamati, Temastiani. Kamati. Gracias, Kamati. Moitasque.